En esta ocasión vamos a ver un circuito RL. El circuito RL es un circuito más real. No existe un circuito donde haya una bobina sola. Si yo tengo un motor, no tengo solamente bobina. La bobina está hecha de alambre de cobre, que eso tiene un valor de resistencia. Eso lo notamos que al conectar un motor al tiempo, si lo tocamos, tiene temperatura. Eso significa que parte de la potencia del motor se disipa en calor. Entonces, un circuito real de una bobina, de un motor, por ejemplo, va a estar compuesta por una resistencia y por una bobina. Si hacemos mediciones en este circuito real, podemos tomar el voltaje que entrega el generador, podemos tomar el voltaje en la resistencia, podemos tomar la tensión en la bobina, y si queremos tomar la corriente eléctrica, deberíamos poner un amperímetro de esta manera. Como vemos, es un circuito serie, entonces la corriente que entrega el generador, que va a medir este amperímetro, es una sola que pasa a través de la resistencia y de la bobina. Entonces acá tenemos una resistencia que tiene un valor en ohm, y esta bobina, que como vimos es una reactancia, haciendo los cálculos, para medirla en ohm, una reactancia de otro valor en ohm. Lo que yo voy a tener, la combinación de una resistencia con una bobina, se llama impedancia. Y se utiliza la letra Z. Ya no, ya no tengo solamente una resistencia o solamente una bobina. El conjunto, las dos unidas, las dos trabajando al mismo tiempo, se llama impedancia. Ahora vamos a ver cómo se obtiene. Pero en el circuito ya no es ni resistivo ni bobina. Es una impedancia, es un valor de impedancia. Por la ley de Ohm, yo puedo saber los valores de la tensión, más allá de que lo estoy midiendo, que es la tensión en la resistencia va a ser igual a la corriente que circula por el valor de la resistencia. Y la tensión en la bobina va a ser la corriente que circula por la reactancia de la bobina, el valor en ohm. Estos son los valores que obtengo, ¿sí? Son los valores que deberían leer los voltímetros. Ahora, yo por la ley de Ohm diría que supuestamente la tensión en la resistencia y la tensión sumada a la tensión de la bobina es la tensión que entrega el generador, que mido acá. O sea, yo estaría diciendo que el voltaje total es el voltaje en la resistencia más el voltaje en la bobina. Bueno, si yo hago esto, si hago la conexión, en la práctica voy a ver que esto no es verdad. Si yo mido las lecturas en estos voltímetros y las sumo, nunca va a ser igual a la lectura del voltímetro del generador. ¿Por qué? Porque actúan de distinta manera una resistencia que una bobina, ya lo habíamos visto. Sí van a ser igual de la forma vectorial. Parece similar, pero no lo es. Es en forma vectorial. No es en valor, es solamente en números. En forma vectorial, la tensión total es la suma de las tensiones en la bobina y en la resistencia. Vamos a verlo de la forma de, como habíamos visto, con los vectores. Cuando hicimos el circuito de resistencia, llegamos a la conclusión que teníamos que la tensión, vamos a ponerlo así, y la corriente estaban en fase, ¿sí? En la resistencia. No había desfasaje. Pero ¿qué pasaba cuando teníamos un circuito de bobina? Veíamos que la corriente estaba retrasada de la tensión 90 grados.
O sea, si la corriente está retrasada, podemos decir de la misma manera que la tensión está adelantada, 90 grados. Entonces, si la corriente que circula por este circuito es la misma, es única, entonces la tensión en la bobina va a estar adelantada 90 grados de la corriente. O sea, la corriente está atrasada 90 grados, es lo mismo. Entonces, ahí vemos que las tensiones no se comportan de la misma manera. La tensión de la resistencia con la corriente están en fase, pero la corriente con la tensión de la bobina están desfasadas 90 grados como habíamos visto. La tensión está adelantada de la corriente o la corriente está atrasada. Si yo sumo estos vectores, tensión con tensión, la forma de sumarlo gráficamente me va a dar la tensión total. Y voy a tener un ángulo phi que es desfasaje entre la tensión total entregada por el generador y la corriente que circula por ese circuito. ¿Sí? ¿Por qué tengo un desfasaje? Porque si fuese solamente resistencia no habría desfasaje. Si fuese solamente bobina habría 90 grados. Este con este. Pero como es una combinación, tengo una tensión total que está desfasada cierto ángulo de la corriente, que va a depender de los valores de la resistencia y de la bobina. Cuanto más grande sea la resistencia, el ángulo este va a bajar. Cuanto más grande sea el valor de la bobina, este ángulo va a subir. Porque el valor de la tensión de la bobina va a ser más alto. Entonces, al mismo valor de la resistencia, la tensión resultante va a estar más arriba. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Pero si yo comparo entre entre una tensión y otra, la tensión final, la que entra en el generador, es la suma vectorial. La suma, ven, gráficamente se ve así. Entonces, esta es la tensión que marca este voltímetro. No es la suma en números de estos dos voltímetros.